expresión Tolenario. En esta primera parte, ambos candidatos contarán con 2 minutos para su exposición. Siendo así, damos pase entonces, de acuerdo con el orden previamente establecido, al candidato Pedro Castillo, de Perú Libre. Tiene usted 2 minutos para su exposición. Adelante. Buenas noches, compatriotas. Buenas noches, Perú. Buenas noches, Arequipa. Buenas noches, señores moderadores. Señora Fujimori, buenas noches. En primer lugar, gracias a Dios por traerme hasta acá y gracias por haberme permitido llegar a este escenario, llegar a esta altura políticamente. Gracias a miles de compatriotas que nos han acompañado en diferentes pueblos, en diferentes caminares. Vengo desde Puña, soy maestro del Ande, de la escuela olvidada. He compartido con mis alumnos muchos años, 24 años de servicio. He compartido con mis ronderos mi servicio cuidando la salud social de mi pueblo. Vengo desde este espacio del Magisterio Nacional preocupado por la educación. Vengo con las manos limpias. Vengo a decirles que soy un hombre de trabajo, un hombre de fe, un hombre de esperanza. Me he formado trabajando todo el tiempo de mi vida. Yo sé lo que es rascar una olla para compartir y darle alimento a mis hijos, para dar alimento a mis alumnos. Yo sé barrer una escuela donde no hay un personal de servicio. Yo sé cómo es que tenemos que cautelar, cómo tenemos que cuidar lo que se suda. Nosotros, los del campo, nosotros los del Ande, sabemos muy bien que el mejor abono de la tierra es el sudor del hombre. Mentira es lo que dicen que vamos a cerrar tu bodega, que te vamos a quitar el pan, que te vamos a cerrar la puerta, que vamos a quitar tu casa, que vamos a quitar tu propiedad. Los que trabajamos sí sabemos cómo se cautela. Tu propiedad, mi propiedad, nuestra propiedad será cautelada. No más pobres en un país rico. Palabra de maestro. Gracias, candidato Pedro Castillo, de Perú Libre. Ahora escucharemos por 2 minutos a la candidata Keiko Fujimori, de Fuerza Popular. Adelante, candidata. Exitosa. Muy buenas noches, Arequipa. Buenas noches, Perú. Buenas noches, señor Pedro Castillo. Hoy es el día más importante de este proceso electoral. Después de muchas excusas, finalmente estamos acá para que usted pueda contrastar y comparar las ideas y planes de gobierno de ambos candidatos. Pero lamentablemente tengo que empezar mi exposición en este debate rechazando categóricamente los sucesos de violencia que ocurrieron el día de ayer. Usted, señor Pedro Castillo, con su lenguaje y sus mensajes de odio, de división, de lucha de clase, no solamente ha generado las agresiones contra periodistas, sino el día de ayer contra ciudadanos que libremente salieron a expresar su opinión. Usted está acostumbrado a tirar piedras. Esta es una de las piedras que tiraron a nuestra caravana y que le rompió la cabeza a una simpatizante nuestra. Yo hoy vengo a dar propuestas para sacar adelante nuestro país en medio de esta terrible crisis sanitaria y económica. Sueño con un Perú donde preservemos la paz y no se promueva la violencia, donde se distribuya riqueza y no pobreza, donde se cuide los ahorros de los trabajadores y no se les confisque, donde se fortalezcan las instituciones y no se las cierre, donde se ayude a los más necesitados y no se les manipule. Hoy vengo a proponer un cambio, sí, un cambio con esperanza, un cambio hacia adelante. Exitosa. Agradeciendo a ambos candidatos, hacemos una pausa comercial y regresamos con el segundo bloque, salud y manejo de la pandemia en el debate presidencial de segunda vuelta 2021. Muy bien, entonces esas...
Veamos Salud y manejo de la pandemia. Perú fue el sexto país en iniciar la vacunación en Sudamérica. Al día 17 de mayo, ha inoculado la primera dosis al 5.6% de la población, con un ritmo promedio de 136.000 personas vacunadas por semana, ubicándose en el quinto puesto de los 9 países considerados. Perú ha recibido al 20 de mayo 4.635.340 vacunas. Si todas las usara solo para la primera dosis, le faltaría cubrir el 86% de la población. En cuanto a la estrategia de vacunación, Perú ha optado por vacunar primero a la población vulnerable, como adultos mayores y personas con comorbilidades. Sin embargo, otros países de la región han priorizado a trabajadores con funciones esenciales, como docentes, pilotos, entre otros. Ahora sí, en esta primera parte del bloque, ambos candidatos tienen 3 minutos para exponer sobre la temática planteada, salud y manejo de la pandemia. Así como damos inicio, la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular para su exposición. Adelante, candidata. Esta pandemia ha enlutado a miles de familias en nuestro país. Ha destruido la salud, la economía y la esperanza. Sin duda también se debe a las malas decisiones, a la indiferencia y a la incapacidad de los diferentes gobiernos que en los últimos años no hicieron nada por mejorar la salud de nuestro país. Quiero empezar mis primeras palabras expresando mi profunda gratitud y reconocimiento a todo el personal de salud, a los médicos, a las enfermeras, a los técnicos, al personal administrativo, que día a día exponen su vida para cuidarnos. Quiero ratificar, porque así lo hemos conversado con diferentes dirigentes, que se van a evaluar aumento de sus remuneraciones y, por supuesto, comprometernos a pagar la deuda que el Estado tiene con ustedes. Más de 500 millones de soles después de todo el esfuerzo y el sacrificio que ustedes vienen haciendo. Esto es inaceptable. La estrategia para enfrentar esta pandemia tiene varios pilares. En primer lugar, dejaremos de tener una venda en los ojos, y eso significa descartar las pruebas rápidas, esas pruebas que no nos permitían saber la verdad, que no nos permitía saber quiénes eran los contagiados. Y utilizaremos 70.000 pruebas moleculares por día para poder saber quiénes son las personas que necesitan apoyo, hacer una política de rastreo y brindarles todo el apoyo que ellos necesitan. En segundo lugar, es inaceptable que tantos peruanos hayan fallecido por falta de oxígeno. Hemos anunciado la construcción de 100 plantas de oxígeno a nivel nacional y entregaremos más de 10.000 concentradoras en las zonas más alejadas de nuestro país. Exitosa. Sobre la vacunación, saludamos que el presidente Sagasti haya anunciado la adquisición de 60 millones de dosis de vacunas. Esto es una buena noticia. Sería importante saber el cronograma de llegada de estas vacunas y, por supuesto, que nosotros nos comprometemos a hacer el proceso de vacunación este año rápidamente para que todos los peruanos sean vacunados. Y para lograr este objetivo hemos convocado al señor Carlos Neuhaus, que demostró gran capacidad de gestión en los Juegos Panamericanos. Haremos que la vacunación se haga cerca a tu casa, en cada farmacia, en las iglesias, en los colegios, para que todos los peruanos seamos vacunados este año. Gracias, candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Ahora damos pase al candidato Pedro Castillo de Perú Libre, quien también cuenta con 3 minutos para su exposición sobre salud y manejo de la pandemia. Adelante, candidato Castillo. Pueblo peruano, para nosotros la salud, este problema de la pandemia no solamente es un problema sanitario, es un problema estructural, es un problema histórico, no es un problema solamente de dolor.
es un problema de crisis generalizada hace mucho tiempo. ¿Acaso antes de la pandemia los hospitales no estaban colapsados? ¿Acaso antes de la pandemia miles de compatriotas no formaban colas en los hospitales? ¿Acaso antes de la pandemia no habían niños con plomo en la sangre y siguen habiendo ahora grandes problemas de salud? ¿Acaso no hay personas vulnerables que aparte de la pandemia no hay alguien quien les lleve un pan a la boca? Pero hoy en día esta pandemia ha desnudado la precariedad de este viejo y corrupto Estado ante su pueblo. Pero esto tiene culpables directos. El fujimorismo con 10 años de gobierno y consecuentemente con mayorías parlamentarias nunca agendaron a la salud como derecho constitucional y ahora traen un ramillete de propuestas como Papá Noel. Tenemos que entender que la salud es una tarea de todos. Abracemos esta causa. Queremos entender que la salud tiene que ser un derecho. El oxígeno tiene que ser un derecho, no un negocio. ¿Cuánto costó una mascarilla en plena pandemia? ¿Cuánto costó un balón de oxígeno en plena pandemia? ¿Cuánto ha costado una pastilla en plena pandemia? ¿Dónde estaba el Congreso? ¿Dónde estaban las grandes mayorías? ¿Dónde estaban los que dicen que son sensibles por el pueblo? ¿Dónde estaban los líderes políticos, tradicionales políticos que hoy en día salen a la palestra? Más de 120,000 personas fallecidas, enlutadas en el país. Eso tenemos que no solamente solidarizarnos, sino hacer una cruzada nacional. Y para eso, gracias a los expertos, gracias a los compatriotas que se han sumado a esta tarea para hacer una sola causa. Vacunaremos a todos los peruanos y no vamos a permitir que ningún peruano mayor de 18 años se quede sin vacunar hasta el 31 de diciembre. Vamos a hacer que la ciencia y la tecnología no trunque y que vengan a decir que las vacunas tienen agua o que la saliva es un desinfectante. Lo que tenemos que hacer es que la vacuna sea de garantía para todos los peruanos. Vamos a implementar el primer nivel de atención, mejorar los centros de salud que están abandonados, 5,000 brigadas de salud, los kits por la vida como derecho constitucional. Vamos a hacer que el médico vaya a buscar al enfermo, no el enfermo busque al enfermo. El Estado tiene que acercarse a la población, no la población vaya a mendigar y forme grandes colas en los hospitales y pida auxilio. Palabra de maestro. Ahora pasamos al momento del diálogo, en donde ambos candidatos tendrán 4 minutos que podrán administrarlos como lo deseen. Es importante mencionar que tanto la candidata como el candidato cuentan con un profesional que estará a cargo de sus cronómetros e intervenciones. Asimismo, se le pide a los candidatos alzar mano para solicitar la palabra. Yo estaré atento a ello, a fin de procurar un diálogo fluido, pero ordenado. ¿Alguno de ustedes dos desea iniciar con la participación? Muy bien. Empezamos con la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Adelante, candidata. Parece que el señor Pedro Castillo no sabe que el fujimorismo fue gobierno hace 30 años y culminó hace 20 años. Y parece que no sabe cómo funciona el Estado, porque el Poder Legislativo no puede construir hospitales, eso lo hace el Poder Ejecutivo. Pero si quiere hablar de gestión, parece que le ha dado amnesia. Me gustaría que usted le pregunte al presidente de su partido, al señor Cerrón, al que se denomina el médico del... ¿Cuántos de los hospitales que inició en la región de Junín se culminaron? La respuesta es 0. Ninguna de las obras, siendo él presidente regional, se terminaron. Es inaceptable que tantos ciudadanos de las diferentes provincias de Junín he visitado y les he preguntado abiertamente qué hizo el señor Cerrón, la respuesta sea nada. Pero no estamos aquí solamente para criticar, estamos acá para lanzar propuestas y no piedras. A nosotros nos preocupa mucho la atención primaria, porque esta se cerró indebidamente, considero, por el presidente Vizcarra. Tenemos que ampliar nuevamente, aperturar las postas médicas, modernizarlas, y esto va a permitir que los grandes centros médicos no estén tuburizados. Dentro de todas las enfermedades que lamentablemente se han dejado de lado,
Me preocupa sobre todo el cáncer, que está centralizado en la capital. Para ello anunciamos que vamos a construir 3 grandes centros oncológicos, uno en el norte, otro en el centro, uno en el norte, otro en el centro y otro en el sur de nuestro país. ¿Le parece, candidata, si para fomentar el diálogo entre por ambos supuesto. candidatos le damos pase al candidato Pedro Castillo de Perú Libre para que también pueda exponer parte de sus propuestas? Encantada. Gracias. Adelante, candidato Pedro Castillo. Muchas gracias. Creemos importante que hay que implementar 1000 camas UCI con la finalidad también de que los cuidados intermedios con cánulas de alto flujo y concentradores de oxígeno. Pero ¿quién va a encaminar este problema de la salud si no son nuestros trabajadores, que han sido olvidados también en sus reivindicaciones? Han muerto médicos en plena pandemia, es decir, los héroes, los que tienen que ver con la salud. Se ha abandonado a ese personal. En todas las postas del Perú tenemos que implementarla, equiparla. Las brigadas tiene que ser un trabajo de equipo con las autoridades, las Fuerzas Armadas, los compatriotas, los grandes profesionales. Yo llamo al Perú a no dar tregua a esta pandemia. No podemos permitir más que una persona llegue a camas UCI, porque si llega a camas UCI es garantizar que regrese en su bolsa negra. Exitosa. Candidatos, ¿qué les parece si hablamos acerca al Sistema Nacional de Salud? ¿Consideran importante una reforma de este sistema? Si es así, ¿qué cambios realizarían? ¿Alguno de los dos desea iniciar? En este caso, levantó la mano el candidato Pedro Castillo y le damos pase. Adelante, candidato. El Sistema Nacional de Salud hace tiempo está precarizado. Cuando alguien se enferma, o se enfermaba antes de la pandemia, tiene que todavía buscar una situación burocrática para que llegue al lugar donde corresponde. Es necesario universalizar el sistema de salud a nivel nacional. Y por eso, en nuestro gobierno, la salud no será un privilegio, tampoco será un cachuelo, no será un negocio, será una prioridad para que el paciente ingrese inmediatamente a cualquier establecimiento. Y es más, hay que acercar que cada médico atienda en cada sector, en cada zona, inmediatamente a la población. Acerquemos el Estado, acerquemos el médico a la familia. Candidata Keiko Fujimori, también usted puede exponer su respuesta ante esta pregunta. Sí, yo considero que es fundamental concluir los hospitales que se quedaron inconclusos por diferentes gobiernos regionales, sobre todo de izquierda, que no han demostrado capacidad de gestión. Se necesitan por lo menos 80 a nivel nacional, pero se tienen que además implementar con la tecnología que permitan tener las historias clínicas electrónicas, de tal manera que se pueda compartir la información a nivel nacional y utilizar también la telemedicina. Hoy la tecnología permite que los médicos puedan atender a diferentes pacientes, no importa dónde ellos se encuentren. Pero hay algo fundamental, que es el acceso a los medicamentos. Los hospitales están desabastecidos. Y lo que es peor, muchas veces los medicamentos se descartan porque expiraron. Lo que falta es un manejo logístico de los medicamentos. Nosotros nos vamos a encargar que ninguna posta médica, que ningún hospital se quede desabastecido de los medicamentos que tú necesitas. Para recordar a todas las personas que siguen este debate presidencial, al candidato Pedro Castillo de Perú Libre le quedan 2 minutos con 6 segundos y a la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular le queda 51 segundos. ¿Les parece, candidatos, si hablamos acerca de la atención de otras enfermedades? Durante la pandemia, el gobierno ha centrado su esfuerzo en combatirla, pero ha descuidado otras enfermedades que también son importantes atenderlas. ¿Qué propondrían para solucionar esto? Bien, candidato Pedro Castillo, adelante. El problema de la salud como servicio que está bajo esta Constitución ha sido totalmente desatendida. Nosotros no solamente miramos la pandemia, miramos los graves problemas que tiene el interior del país. ¿Por qué no un hospital materno-infantil en cada región para terminar con la mortalidad materna y aquellos niños que mueren al nacer?
¿Por qué no una prioridad desde la escuela, acercar a cada familia? ¿Cuántos miles de niños con problemas bucales, con problemas que tienen problemas de visión, problemas de desnutrición? ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde está el gobierno? El problema de la salud es un problema transversal que hay que atenderla y dotarle de presupuesto, pero que no llegue solamente al funcionario, que no llegue el dinero que se destine desde Lima y llegue una migaja a las regiones. Tenemos que movilizar y hacer participar a todas las organizaciones del pueblo. El pueblo tiene que estar organizado para atender este derecho constitucional. Gracias, candidato Castillo. Candidata Fujimori, su turno. Sí, yo he hablado hace un momento del cáncer y la construcción de 3 grandes hospitales a nivel nacional. Hace algunos días hemos visto cómo se vacunaban a personas que tienen enfermedades raras y se necesita un centro especializado también para atender a estos pacientes. Sabemos que la salud mental ha sido muy afectada, sobre todo en época de pandemia. Tenemos que ponerle especial énfasis. Pero yo he escuchado al candidato Pedro Castillo que va a intentar vacunar a todos los peruanos este año. Nosotros tenemos al señor Carlos Neuhaus, que nos ha trazado una ruta de cómo hacerlo. Yo le preguntaría cómo lo piensa implementar, cuántas vacunas al día piensa hacerlo, en dónde. Los peruanos quisiéramos saber. Gracias, candidata Keiko Fujimori. Candidato Castillo, ¿puede usted iniciar? Gracias a las puertas abiertas de varios países que se han comprometido no solamente con la vacuna, sino implementar que el Perú no solamente puede estar esperando una pandemia para que recién se preocupe por la salud del pueblo. Es necesario implementar el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación para que las personas comprometidas en esto y los grandes profesionales, nuestros compañeros, compatriotas peruanos, expertos también que han ido fuera de este país, regresen con esa tecnología, con esa experiencia para gestar la propia tecnología nuestra. No podemos mendigar derechos constitucionales. Y es más allá de ver cómo vamos a hacer la pandemia, es necesario la emergencia alimentaria. Puede llevarle vacuna ahora a la población, pero está con el estómago vacío. Esa será nuestra prioridad. Gracias, candidato Pedro Castillo. Para recordar a ambos candidatos y también a la población que sigue atentamente este debate, a la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular le queda 8 segundos, mientras que al candidato Pedro Castillo de Perú Libre le resta 10 segundos. ¿Alguno de ustedes quisiera enviar un mensaje final? Sí. Adelante, candidata Keiko Fujimori. Sí, bueno, el señor Pedro Castillo no quiso contestar mi pregunta. Yo responderé rápidamente. Nosotros vacunaremos 160.000 peruanos por día y lograremos... Gracias, candidata Keiko Fujimori. Candidato Pedro Castillo, ¿desea hacer uso de sus 10 segundos? Sí, no más cas con los trabajadores de salud y otras agresiones que se hacen laboralmente. Hay que reconocer la labor fundamental. Se tiene que respetar el derecho al trabajo. Muchas gracias a ambos candidatos. Ahora iniciaremos la tercera etapa de este bloque con las preguntas ciudadanas sobre salud y manejo de la pandemia. Cabe precisar que las preguntas que serán formuladas han sido elegidas por un comité conformado por el Jurado Nacional de Elecciones y las instituciones aliadas que permiten realizar este debate a través de la campaña Pregúntale a tu candidato, mediante la plataforma Voto Informado. Ahora sí, sin más, escuchemos la primera pregunta. Buenas noches, mi nombre es Jorge Aguirre y soy de la ciudad de Lima. Me gustaría hacerles la siguiente pregunta. La pandemia ha demostrado el precario estado de nuestro sistema de salud pública, no solo a nivel de infraestructura, sino también en cuestión de capacidad de personal y prevención. Por eso, en un eventual gobierno suyo, ¿cómo potenciará la red primaria de atención de las postas y los hospitales regionales? ¿Con qué recursos? Y si usted considera a la empresa privada como un aliado. El orden de intervención, cada candidato tendrá 1 minuto y medio para responder. Damos pase para su respuesta al candidato Pedro Castillo de Perú Libre. Adelante, señor candidato. Muchas gracias. Bienvenida la inversión privada para ver también la salud. Creemos importante que el sector privado tiene que contribuir de alguna u otra forma. Pero lo que tenemos que hacer es que el Estado hoy en día gasta e invierte en la salud cuando el paciente ya está con la enfermedad, cuando ya tienes un cáncer terminal. El Estado tiene que detectar a tiempo la enfermedad.
¿por qué no un razonador magnético en cada centro de salud para detectar a tiempo las enfermedades de los compatriotas y a partir de ahí estructurar qué enfermedades tienen los peruanos y acercar al Estado para que a través de las postas con profesionales capacitados, permanentes, enfermeras, cuerpo médico y equipamiento, tienen que estar inmediatamente con no solamente una ambulancia, sino tiene que haber una prevención inmediata a través, en este mundo digitalizado, para que la persona, la autoridad, vea inmediatamente qué problemas tiene en cada comunidad, en cada centro poblado, en cada rincón del país. Le quedan 24 segundos, candidato Castillo. Si desea, puede continuar. Gracias. Creemos importante que eso pasa también por la situación de que los funcionarios, el Estado, tiene que destinar los presupuestos sin actos de corrupción. En cualquier espacio, así sea el espacio más pequeño del último rincón del país, no se puede cacholear con la educación, con la salud. No puede ser un privilegio, tampoco una discriminación. Gracias, candidato Pedro Castillo de Perú Libre. Ahora le corresponde a la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular responder la pregunta de este ciudadano. También cuenta con 1 minuto con 30 segundos. Adelante, candidata Keiko Fujimori. Jorge, le agradezco por su pregunta. Efectivamente, la atención primaria, increíble y lamentablemente fue anulada por una decisión equivocada del presidente Vizcarra. Esta tiene que ser reaperturada. Pero usted ha hecho una pregunta sobre la convocatoria del sector privado y me parece muy pertinente, porque también de manera absurda se le negó la posibilidad al sector privado que ayudara inicialmente en la construcción de plantas de oxígeno. Y eso tiene que cambiar. En el medio de esta pandemia, todos los peruanos tenemos que estar unidos y se convocará a las iglesias, se convocará a los gobiernos regionales, a las municipalidades, a las universidades y por supuesto a la empresa privada que quiera colaborar para construir plantas de oxígeno, para el proceso de vacunación, para quienes quieran ayudar en la reapertura de la atención primaria. Pero voy a aprovechar esta oportunidad también para mencionar sobre el tema del CAS que ha dicho mi contrincante, el señor Pedro Castillo. Desde la bancada de Fuerza Popular, nosotros apoyamos desde el Congreso para la eliminación del CAS. Lamentablemente, el Gobierno y el Poder Ejecutivo observaron esta norma, pero todas las personas del sector salud del CAS saben perfectamente cuál es nuestra posición. Muchas gracias, candidata Fujimori. A continuación, presentamos la segunda pregunta ciudadana. Exitosa. Buenas noches, mi nombre es Segundina Esperanza Bermejo Escobedo y soy de la ciudad de Virú. Me gustaría hacerles la siguiente pregunta. La pandemia ha generado caos y problemas a la salud como estrés, depresión, ansiedad y duelos inconclusos que han enlutado a muchas familias que no se encontraban preparadas para dicha situación. En este sentido, ¿qué estrategias de salud mental piensan fomentar durante su gobierno y cómo las harán viables? Gracias. Para dar respuesta a esta pregunta, el turno de intervención se ha invertido. Iniciamos entonces con la respuesta de la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Adelante, señora candidata. Segundina, efectivamente, como lo dije hace algunos instantes, la pandemia ha afectado muchísimo la salud mental. Nosotros proponemos la apertura de nuevos espacios y centros comunitarios en alianza con diferentes municipalidades. Ampliaremos atenciones también en los diferentes centros de salud. Somos muy conscientes que esto sobre todo ha afectado a niños y jóvenes que necesitan de un apoyo profesional y no los vamos a dejar solos. Este minuto que me queda, quiero expresar mi profundo pesar a quienes han perdido un familiar por el COVID-19. Y para ellos hemos lanzado una propuesta que yo sé que no les va a devolver a su ser querido, pero para ellos anunciamos bono oxígeno. Se les entregará 10.000 soles a cada familia que ha perdido un ser querido por la incapacidad de los últimos gobiernos de no haber podido manejar esta pandemia. Sabemos que esto no le devolverá a su familiar, pero por lo menos tendrán ustedes un apoyo por parte del Estado. Desde acá
les expresamos nuestro profundo pesar y toda nuestra solidaridad. Gracias. Tiene todavía 13 segundos, candidata Fujimori. Tal vez desea enviar algún mensaje a la población. Sí, decirles que vamos a trabajar fuertemente para lograr vencer esta pandemia. Los peruanos unidos, sé que lo vamos a lograr. Gracias, candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Ahora corresponde al candidato Pedro Castillo de Perú Libre, también por 1 minuto y 30 segundos, brindar la respuesta a la ciudadana. Adelante, candidato Pedro Castillo. El Estado no solamente debe acercarse económicamente a la familia, el Estado tiene que estar permanentemente al lado de la familia, dentro y fuera del hogar, más que todos los niños. El Perú no solamente tiene espacios específicos vulnerables, el Perú hace tiempo está en cuidados intensivos. Hay niños que observan cómo muere su hermano, cómo muere su padre, cómo grita la familia. Y hay que hacer una cruzada nacional haciendo el llamado a los profesionales como los psicólogos, a las personas que tienen que encaminar para superar todo ese problema psicológico, mental que tienen, porque si no tratamos eso y vamos a hacer que solamente piensen en el dinero, vamos a tener personas más allá de recuperar y contribuir con su familia, recuperarse socialmente. Tenemos que entender que es un Estado promotor de la salud, un Estado promotor de su alimentación, de la educación en diferentes etapas de la vida, en diferentes etapas de la juventud. Madres frustradas, padres frustrados, jóvenes frustrados. Eso tenemos que combatirlo. Muchas gracias, candidato Pedro Castillo. Muy bien, agradecemos a ambos candidatos por sus respuestas. Ahora daremos pase a las palabras de cierre del bloque Salud y Manejo de la Pandemia, y el tiempo para ello es 1 minuto para cada candidato. Damos inicio con las palabras de cierre con el candidato Pedro Castillo de Perú Libre. Adelante, señor candidato. Creemos importante de que la salud no tiene que mirar los momentos inmediatos. Tenemos que ver la vulnerabilidad de la población, no solamente por la pandemia, hacer un mapa de riesgos y hacer un sinceramiento al país. ¿Cuántas personas murieron por COVID? La mayoría de personas, cuando un pueblo, un Estado no está preparado, más muere por temor. Haremos un mapeo, haremos un seguimiento pueblo por pueblo y haremos una convocatoria, una cruzada nacional, no solamente para controlar el COVID, no solamente para ver esta pandemia, sino para ver los graves problemas estructurales de la salud. Y hago un llamado a todos los expertos para que el gobierno no solamente los convoque y los reconozca económicamente, sino que en cada región, con las autoridades, con los gobiernos regionales, asumamos responsablemente este derecho. Gracias, candidato Pedro Castillo de Perú Libre. De la misma forma, la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular cuenta también con 1 minuto para enviar un mensaje final acerca de este tema y manejo de la pandemia. Adelante, candidata Keiko Fujimori. Nuestros enfermos no se curan con comunismo. El COVID no se detiene con la lucha de clases. La pandemia no se combate con piedras. Hoy quiero comentar una frase que nos dejó el Papa Juan Pablo II y que tuve muy presente en los 16 meses que estuve injustamente en prisión. No tengan miedo. Y cuando salí de prisión por tercera vez, comprendí que yo tenía que transmitir esta frase que me acompañó. No tengas miedo porque vamos a controlar la pandemia. No tengas miedo porque no voy a permitir que los peruanos sigan muriendo por falta de oxígeno o camas UCI. No tengas miedo porque todos los peruanos seremos vacunados este año. Queridos compatriotas, no tengan miedo. Gracias, candidata Keiko Fujimori. Hacemos una pausa comercial.